Gloria a Dios, aleluya. Para ti la honra y la gloria, poderoso de Israel. Denle un aplauso a Cristo, hermanos, ahí donde está. No se canse de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria es tu nombre, poderoso de Israel. El Señor no se equivoca, hermanos. Él sabe los momentos. Desde que tú te levantas, hermano, el Señor ya sabe cuál es tu destino. Amén. Hay que tenerlo siempre en mente, hermanos. Cuando tú te levantas, Él ya sabe lo que tú vas a hacer. Él pone en tu corazón lo que tú vas a orar en el día. Amén. Ahora que es domingo, muchos se reúnen. Amén. En las mañanas, en la tarde, muchos se reúnen a adorar y alabar a su Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y yo le doy gracias al pastor Rubén, de nuevo, que me da lugar para predicar en este lugar, Fuego de Dios. Amén. En esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y todos los que me escuchen, los que me ven, gloria a Dios, reciban una palabra de parte de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a, hermanos, antes de hablar este texto bíblico, amén, para continuar con la palabra, vamos a hacer primero la oración, amén, con reverencia a la palabra. Póngase de pie, levante sus manos, hermano. Vamos a recibir la palabra que viene de lo alto, que viene del Espíritu Santo, amén. Vamos a recibir al Espíritu Santo, que Él bogue en nosotros y que esta palabra sea de bien para nuestras vidas y para los que nos ven y nos escuchan. ¿Ves? Padre, te damos la honra y la gloria, poderoso de Israel. Gracias, Señor, por compartir tu palabra. Señor, yo no soy nadie, solamente un vaso, Padre. Yo vengo, Señor, parte tuya, a compartir tu palabra en este lugar hermoso, Fuego de Dios, del pastor Rubén, a Pastora Leti, Padre, en nombre de Cristo Jesús. También, Señor, te pido que reciban la palabra los que nos escuchen y los que nos ven, Padre, en el nombre de Jesús. Úsame, Espíritu Santo, para tu gloria, Padre, para que tu gloria sea manifestada en este lugar y en los hogares, Padre, y en los corazones que nos escuchen y que nos ven, Padre, en esta mañana de culto maravilloso, un domingo hermoso para adorarte. Mejor estar en tu casa, Padre, que estar en otra parte, porque primero eres tú sobre todas las cosas. Usa mi vida, usa mi ser, Señor. Obra en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, nos la llevemos por bendición a nuestras vidas, poderoso de Israel, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Ahí sentándose con ese aplauso. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Gloria a Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, ahí también en casita, si me ven o si nos escuchan en 94.5, ahí sí tiene su espada también. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos, todos que lo tengan ahí, su espada, amén, de dos filos, gloria a Dios, para poder empezar con la palabra que traigo en este lugar y para cada uno que nos escucha, amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Amén. Y el que ya lo tenga, póngase de pie con reverencia a la palabra. Gloria es tu nombre, poderoso de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, poderoso de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Jesús dice ahí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, mas, como dice ahí con voz alta, hermanos, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito sientes, hermano. Gloria a Dios. Mira, hermanos, Él sabe lo que va a hacer en tu vida. Amén. Yo por tema lo pongo ahí. El Señor me da el tema y dice ser un buen líder. Amén. Ser un buen líder, hermanos, aquí lo dice. Pero para ser un buen líder, hermanos, también tenemos que ser un buen siervo de Dios. Amén. Aleluya. No es fácil el camino de Dios, hermano, pero el camino es de valientes, hermano. Porque a veces las iglesias están solas.
Porque no hay oración, no hay ayuno. Se meten en sus propios problemas, se meten en sus propias situaciones, sabiendo que Dios tiene la solución. Vienes a la iglesia, te gozas, recibes la palabra, gloria a Dios, y el pastor empieza a ver tu gozo. El pastor empieza a ver un liderazgo dentro de ti. La enseñanza de esta mañana era que tener algo, un talento que Dios tiene para ti, y el talento y los dones que Dios tiene para ti. ¿Dónde los vas a poner? En la iglesia, y también cuando sales a predicar tu palabra. Entonces esto, hermanos, ser un buen líder requiere tiempo para Dios. El tiempo, tienes tiempo para trabajo. Hoy tenemos tiempo para todo, para ir al trabajo, si los que estudian, para ir a la universidad, para ir a muchas partes. Pero el tiempo más importante para poder ser un líder es en la iglesia. Es en la iglesia. Yo le hablo a los cristianos, gloria a Dios, a los que les gusta estar en oración y ayuno, qué bueno, gloria a Dios. Pero hermanos, ¿por qué a veces? Porque tomas el liderazgo, pero hay a veces, hermano, cuando tú tomas el liderazgo, cuando Dios ve algo hermoso en ti, ve un poder poderoso en ti, ve algo importante en tu vida y ve un liderazgo. Porque ella te escogió desde el vientre de tu mamá. Ella sabía que tú eras un pastor, un evangelista, un profeta, un maestro, un gran líder. Ya sabía. A lo mejor, pues la mayoría venimos del mundo. Qué bueno que los que nacieron de cuna de cristiano. Pero los que venimos de afuera, venimos de drogadicción, narcotráfico, no sé, de muchas cosas. Pero venimos a Cristo, nos restaura y nos da el amor. Nos da el amor. ¿Y cómo nos enseña? Primero ser un buen líder. Primero ser asistente en la iglesia. Primero estar a tiempo en la iglesia. Antes de que abra el pastor la puerta o el encargado, ya debes tú estar aquí. Así es el primer amor. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, lo primero es que estás aquí. Estás aquí en la puerta. Pero Dios ve algo hermoso en tu vida. Mujer, hombre, que me escuchas, que me ven. Ve algo hermoso en tu vida, un liderazgo, que sí puedes hacer las cosas. Cuando tú vienes a la iglesia, aceptas a Jesucristo, vienes con mucho gozo, es tu primer amor. Y eso te viene siendo un buen líder de lo que Dios ya te había escogido en el vientre de tu madre. Gloria. Pero después viene una situación difícil en tu vida, cuando después de tu primer amor viene una prueba. A lo mejor tú estás feliz en tu casa, estás contento en tu matrimonio, en tu trabajo estás feliz, pero empieza a haber algo ahí en tu trabajo o algo ahí en tu matrimonio. ¿Qué pasa? ¿Dónde está aquel que decía gloria a Dios cuando entregó por primera vez a Cristo? ¿Dónde está aquel aleluya? Entonces vienen las situaciones momentáneas que te duelen y a la mera hora de enfrentarlo te das la vuelta y te vas de aquí. Te vas de la iglesia, te vas de Dios, ya no puedo seguir. Y sí puedes, porque Dios no te puede dar una prueba que tú no lo puedas soportar. La prueba que viene tuya es ligera, es dolorosa, pero es ligera. Resistir al diablo y huirá. Pero resistir no quiere decir que te aguantes del problema que estás pasando. Resistir no quiere decir eso. Resistir quiere decir que estás orando, que estés ayunando, aunque estés en el proceso. Porque ¿dónde está ese primer amor, ese primer gozo? Si estás pasando por una situación después de ese primer amor, pónselo en los pies del maestro. Ciérrate en tu cuarto, empieza a orar, empieza a buscarle en espíritu y en verdad, y verás que Dios va a levantar ese líder que llegó por primera vez a la iglesia. Porque el pastor lo ve y dije, este viene con entusiasmo, este viene con alegría y gozo. ¿Por qué? Porque vienes por primera vez y Dios te empieza a dar trabajo en la iglesia. Primero, ¿cómo? En la puerta, haciendo la limpieza, tocando en el grupo. Te empieza a mover en muchas situaciones porque está viendo las cualidades y está poniendo el sentir del pastor. Este es diácono. Este va a tocar. Este es muy bueno el de la este es muy bueno, este es muy bueno en la puerta. Así, empieza el Señor a ponerte un liderazgo muy importante que hay en tu vida. Pero después viene la prueba y la lucha. Recibe la palabra con gozo, pero cuando hay la lucha, nadie queremos la lucha. Todos queremos estar bien, hermano Néstor. Que todos queremos estar, que no pase nada, que todo esté tranquilo, que todo esté bonito. Sí, qué bueno.
y que todos estemos en armonía. Dios quiere eso porque Dios es amor, pero también vino a prepararte para los hechazos del enemigo. Porque el enemigo, hermano, él se encarga de este mundo, hermanos. Porque las iglesias están vacías, porque no quieren escuchar de Dios. Pero cuando tú vienes, Dios quiere formarte un soldado. Dios quiere ser un líder para que salgas a campo a predicar la palabra, para que salgas a campo a tocarle a Cristo, a cantarle al perdido o al hermano que se había salido. Pero cuando tú entras en una situación difícil que dices, ya no puedo más, ¿dónde está aquel amor tan hermoso que tenías por primera vez? No, ya no puedo. Dios no está conmigo, Dios está contigo, pero está formando un soldado. Te voy a platicar aquel soldado aquel soldado que está en la nación, aquel soldado que da la vida por la nación, un soldado mexicano, ecuatoriano, de muchos países, un soldado preparado, no un soldado cristiano. Te voy a platicar cómo es un soldado cristiano y un soldado del mundo. Un soldado del mundo para llegar a la guerra, para llegar con el contrario, para llegar con el enemigo. ¿Qué pasa para ser un buen líder, un capitán, un sargento o algo? Primero tienes que pasar por un soldado raso. Pero antes de pasar por ese soldado raso, tienes que pasar con situaciones de trabajo, con situaciones ahí en el campo militar. ¿Cómo? Ahí los preparan primero para cuando vayas a la selva, cuando vayas al cerro, cuando vayas a algo, y antes de eso te dicen, tienes que morir por la patria. Tienes que dar la vida por la patria. Hermano, muchas veces yo he platicado con personas del ejército, personas que me escuchan y que me ven. También, muchos a lo mejor personas que me han escuchado que son soldados me van a dar la razón. ¿Por qué? Porque los preparan y yo sé que sí tienen miedo, pero los te preparan para el enemigo. Gloria. Para que el enemigo sea destruido, el enemigo, porque hay un objetivo. ¿Cuál es? Salvar a la nación. Aleluya. Para ser un buen líder tienes que prepararte. A mí me contaba un soldado, decía, nosotros llegamos a la selva, a la Candona, ahí en Chiapas, o más o menos, dice, no sé de dónde queda la selva, la Candona, dice que ahí dice que a ellos dicen, de aquí vas a dar hacia adelante y no va a haber de un lugar a otro, pero tienes que llegar de aquí hasta un lugar. Haya cerro, haya agua, y van con muchas mochilas, porque ahí en las mochilas, hermano, llevan ropa, llevan sus cosas presenciales, y también saben sobrevivir adentro de la selva, qué van a comer, qué les hace bien y qué les hace mal. ¿Por qué, hermano? Porque se están preparando para un objetivo. Y cuando llegan a un lugar que todavía les falta más tiempo, ahí en ese lugar hacen un campamento. Y antes de hacer un campamento, porque lo están entrenando para algo difícil, lo están entrenando porque puede venir una guerra, lo están preparando para salvar la nación. Y si pasa, hasta para dar la vida por la nación. Entonces, ¿qué pasa para ser un buen líder? Primero te preparan para hacer un buen objetivo. Entonces, cuando esta está en la selva, dice que muchos duermen, otros se suben arriba de los árboles, y unos están como que durmiendo, pero con un ojo abierto y otro cerrado. Y unos soldados sí están completamente dormidos y se turnan. ¿Por qué? ¿Y sabes dónde están durmiendo? No están durmiendo en casa, sino están en casa del enemigo. Denle un aplauso a Cristo. No están durmiendo en casa, sino en casa del enemigo. Se meten a un lugar donde puede haber guerra, donde puede haber problemas, donde puede haber un escaso, puede haber una muerte o algo ahí. ¿Por qué lo están preparando? Porque saben que se puede venir. Aún que se están preparando, están en un lugar de guerra. Aún que se están preparando, están en un lugar de entrenamiento, y están en un lugar que pueden estar en peligro. ¿Por qué? Porque le están enseñando que tiene que dar la vida por la nación. Y para cuando ellos, y les hacen cantar un himno nacional, les hacen ver que la bandera, y que la bandera tienes que dar la vida. ¿Se acuerda uno de esos los niños que se aventaron con la bandera? ¿Por qué? Porque así los enseñaron. Así los enseñaron a ser buen líderes. Y a veces si tú te portas mal, ¿sabes qué pasa? A ellos los corrigen y los cancelan, y los meten a las celdas y los castigan por un tiempo. Y puedo hablarte mucho más de lo que puede ser un soldado del mundo. ¿Y cuál es su arma? La arma, esa arma la conocen, la pueden armar y la pueden desarmar. A mí me decía que desde que a ellos se las dan, desde que son unos soldados rasos hasta que los cabos, ellos tienen unas armas, pueden armarla y desarmar su misma arma. ¿Por qué? Porque ellos ya la conocen.
Ellos la conocen porque saben que es el objetivo y saben que esa arma les va a dar la vida. Aleluya. Saben que esa arma que tienen pueden pelear contra el enemigo. Porque el enemigo quiere venir contra ti, quiere quitarte el gozo, quiere quitarte el territorio, quiere quitarles todo lo que es tuyo. Ese es el soldado del mundo. Ese es el soldado que se está preparando para llegar a ser un sargento, para llegar hasta para la guerra. Otra persona que se prepare para ser un buen líder, ¿qué puede pasar? Los ciclistas, los que nadan, los que corren, todos ellos también se preparan. Tienen que ayunar, tienen que prepararse con sus alimentos, tienen que hacer ejercicios y no todos llegan a la meta, pero se esfuerzan. Yo he visto circunstancias de personas ciclistas o que corren no llegan como primer lugar porque se calambran o se caen, pero ahí van y llegan hasta la meta porque se esforzó y llegó a la meta. Es triste porque él se esforzó tanto y para una corrida le dio un calambre y ya no pudo correr y perdió todo su sueño. Pero ¿qué dijo? Pero tengo que llegar porque me preparé. Tengo que llegar a la meta, y como fue a rastras, pero llegó a la meta y después vino su bendición y recibió una recompensa. ¿Por qué? Porque se esforzó. Entonces, ¿cuál es la vida del cristiano? ¿Cuál es la vida, hermano, de un líder cristiano? Es lo mismo. Tú eres un soldado de Cristo, pero primero te está formando. Cuando tú llegas a la iglesia por primera vez, lo digo de nuevo, aceptas a Cristo y vienes con gozo. Y después vienes con gozo, recibes al Espíritu Santo, Jonas, sientes el amor de papá. Y eres los primeros que están en la fila. Eres los primeros que quieres, pastor, estoy dispuesto a todo. Y qué bonito, qué bonito. Pero Dios dice, yo le veo algo importante a este varón. Yo le veo algo muy importante a esta mujer. Pero te la voy a preparar. Empiezan con el discipulado, empiezan a saber de la Biblia, empiezan a meterse más profundo. ¿Por qué? Porque los estás preparando para un liderazgo, para poder salir a campo. Porque hay un enemigo. Hay un enemigo que no te va a dejar trabajar. Hay un enemigo que no te va a dejar caminar. Va a haber obstáculos, como lo decía el soldado del mundo. Va a haber algo que no te va a dejar caminar. Por eso Dios te va a estar preparando. Porque eres de primero, eres de leche, como dice la palabra. Tienes que recibir primero la palabra, instrucciones del pastor y no salir corriendo primero. Sino tienes que prepararte en la iglesia, servir en la iglesia primero. Todo lo que diga el pastor, vente a las clases dominicales, no te quedes en casa. Aleluya. Tienes que aprender a servir primero. Tienes que ser un buen líder primero. Tienes que ser un buen líder, pero primero tienes que estar en el objetivo y hacer lo que dice el pastor. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Ese es el liderazgo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso es bonito. Y Dios te está preparando y y ahí vienen los ayunos, ahí viene la oración, ahí viene la palabra. Pero después viene la guerra. Después viene la guerra como el soldado del mundo. ¿Cuál viene la guerra? Empieza a haber un problema ahí en tu matrimonio. Todo bonito, todo hermoso, pero empieza a haber la escasez del dinero. Ya no hay. De primero estabas contento, de primero estabas feliz y no había de comer, porque era tu primer amor. Pero después se va acabando el amor. ¿Cuándo? Cuando le das importancia al trabajo. El trabajo es bonito, porque si no trabajas no comes. Pero es bonito, el trabajo es para sostener tu familia. Pero pon a Dios en primer lugar y tendrás todo lo que deseas. Pero si lo pones en primer lugar, vienes por primera vez y estás bien contento en la iglesia y recibes y haces de todo en la iglesia, hermano. Pero después, ¿qué pasa cuando vienen esas situaciones en tu casa? ¿Qué pasa cuando vienen esas situaciones en tu casa? Empiezas a flaquear. Si no estás preparado, si no te preparaste, o si nomás escuchaste un entrar y un oír. Si entró por aquí, si entró por aquí. Si nomás escuchaste por así, o serviste nomás por servir, es cuando vas a caer. Gloria. Es cuando va a venir una situación difícil en tu hogar. Es cuando de primero no te importaba, pero después te va a importar. ¿Por qué? Porque le vas a importar, te va a dar importancia más al trabajo. Mira, no hay nada en el refri. Mira, no hay nada en mi casa. Pero de primero estaba todo muy contento, tu esposa y tú caminando. Pero siempre tiene que haber uno que viene abajo y uno sigue firme. Entonces uno queda firme
tiene que levantar el otro. Gloria. Yo me Aleluya. acuerdo cuando empezamos en el evangelio hace mucho tiempo con mi esposa, ella embarazada de mi hijo Isaí. Hermanos, la reunión de madrugada, yo mis hermanos que me escuchan ahí, que me escuchan ahí en la radio 94.5 y también que me ven ahí en las redes sociales. Mira, hermano, es muy importante y muy hermoso para llegar a un líder estar unido en su esposo y lo que es su esposa. Venga lo que venga. Hay a veces que no hay algo en la mesa, pero Dios te está preparando. No es porque no está enojado contigo, no es porque no quiere estar contigo, es porque quiere ver algo en ti. Quiere ver algo, quiere ver que así, si tienes o no tienes, tú lo busques. Él no te va a dejar así, Él te va a dar bendición de manos llenas. Pero Él quiere que lo busques en espíritu y en verdad, tengas o no tengas, pero Él no se va a quedar así, Él te va a bendecir, porque Él es el Dios del oro, la plata y toda su plenitud. Yo me acuerdo cuando empezamos mi esposa y yo en el ministerio, en el liderazgo, a mí me decían hace mucho tiempo, dijo, tú eres un pastor. ¿Sabe por qué me decían? Porque a mí me gustaba recibir a las personas en la iglesia. Yo era el diácono de la iglesia con mi esposa, yo estaba ahí, venían las personas, y nosotros los recibíamos con gozo, hasta con un abrazo. Gloria. A veces no tenían ni para comer en la casa, a veces, además, lo voy a decir que nomás tomábamos hasta agua de la llave. Pero nosotros veníamos con gozo a los pies de Cristo, a recibir a Cristo, a recibir al Padre. Porque para ser un líder no es así nomás porque sí. Te cuesta también oración, que el Señor vea que estás poniendo empeño a Él y no a los hombres. Los hombres te van a ver. Así es, aleluya. Los hombres nos miraban y decían, mira, ustedes se ven como pastores, pero nosotros somos alegres porque nos gusta servir a Cristo. Pero ¿sabes qué hacíamos? Nos levantábamos a las 3 de la mañana todos los días. Y todavía hay que levantarnos y seguir orando porque la carrera nunca se acaba. Yo me acuerdo, mi esposa embarazada de mi hijo Isaí, del último, yo me acuerdo que estaba ahí acostada y yo la levantaba a las 3 de la mañana. Vamos a orar, amor, porque hay que estar reunidos con el Padre. Porque le digo, es que no puedo levantarme, tengo mucho sueño, tú levántate. Mire, hermano, ¿sabe qué hacía yo? Con mi esposa, unidos, hermanos, el enemigo no puede vencerte. Dice la palabra de Dios que cuando está 1, 2, 3 congregados en su nombre, Él en medio ahí está, en la iglesia y en tu casa. Yo me acuerdo, hermanos, y todavía estamos en oración. Yo me acuerdo cuando ella estaba embarazada de mi hijo Isaí. Una persona embarazada, usted que está ahí, que me escucha, una mujer embarazada para estar en la oración a veces es imposible. ¿Por qué? Porque te da mucho sueño, te da la presión alta, te dan muchas cosas y quieres estar dormido y descansando, porque no es fácil tener un bebé ahí en tu estómago, 9 meses o 8, no sé, parece que tenía como 6 meses, pero empezábamos. Cuando empieza la oración, hermanos, mi esposa a veces no podía ni levantarse de la cama, porque ya casi el bebé iba a nacer. Porque de primero sí oraba y orábamos bien y se podía hincar. Hasta yo, hermanos, le ponía una almohada cerca de la cama. Pero ¿sabe qué hacía yo, hermano? El hombre tiene que ser el líder del hogar. El hombre tiene que ser un alfa del hogar. El Espíritu Santo me decía, el hombre tiene que ser un alfa que quiere ser un líder en la familia, un líder en la iglesia, un líder en todo tiempo, un líder a un lado del pastor. Porque todo lo que dice el pastor, eso es. Y eso va a ser porque no viene de él, sino viene del Espíritu Santo. Gloria. No vea al hombre para que usted sea un líder. Ahí mi esposa batallando, ahí yo le ponía la almohadita y ella se ponía a orar. Y yo me ponía postrado ahí a un lado de ella en el cuarto, en la recámara me ponía postrado al rey. Pero Dios miraba que nosotros queríamos hacer orar. Y le voy a decir que se siente orar con tu esposa. Levántala. Yo la levantaba y yo la levanto, levántala, dile, vamos a orar, aunque no quiera, levántala con mucho amor, mira, vamos a orar, yo sé que no es fácil, aunque a lo mejor se puede quedar hasta dormida, hermanos, ahí en la cama, pero ya te esforzaste en levantarla y Dios está viendo que tú eres un líder en eso. Gloria. Para que Dios te pueda recompensar en público. Hermanos,
Me postraba, hermano, ahí. Y empezaban a escucharse cantos angelicales, hermanos, que venían de lo alto. Gloria. Aleluya. Pero a mí, hermanos, como unos coros hermosos, hermano. A lo mejor yo sé que también les ha pasado a mis hermanos que me escuchan y que nos ven. Era algo hermoso, era hermoso que se escuchaban cantos angelicales hermosos, que hasta yo veía mis ojos y no sabía. ¿Por qué, hermano? Porque estabas en un lugar espiritual y no de carne. Estabas en unión. Y mi esposa me decía: cuando yo cierro mis ojos te veo postrado. Cuando cierro mis ojos, mi esposa, hermanos, a veces ella se sentía flotar de donde ella estaba. ¿Por qué, hermanos? Porque le pones importancia al Espíritu Santo. No le pongas a la importancia que debes de comer. Dios tiene el control en tu vida. Pero búscalo en la oración, búscalo en el Espíritu y vas a ver lo que va a pasar. Si a mí me pasó, te va a pasar a ti. Hermanos, para poder ser un líder, tienes que batallar en algo. Pero nunca se te olvide la oración. Acuérdate de Silas y de Pablo. ¿Qué hacían, hermano? ¿Cómo estaban en la cárcel? Cantando y alabando, encadenados, hermano, porque sabían a quién les servían. Servían a quien le buscaban. Mira, yo me acuerdo que ahí en la oración mi esposa se levantaba y orábamos. A veces yo me iba a la sala para poder tener más intimidad con Dios, pero a mi esposa yo la levantaba. Si se dormía o no se dormía, pero yo cumplía con levantarla a mi esposa y ella se quedaba ahí. Y dice mi esposa que ella me miraba en la sala. ¿Por qué, hermanos? En espíritu y en verdad. En espíritu y en oración. Cuando estás orando en espíritu, hermano, entras a otras dimensiones con el Padre, hermanos. Entras a otras diferencias. Hermanos, llegaba y se levantaba la oración. Terminábamos de orar, nos dormíamos, yo me levantaba a las 6 de la mañana y volví a hacer la oración matutina de la mañana, como se hace en la mañana, y descansaba un ratito y empezaba y abría el refri. Puras tortillas duras, hermanos. ¿Después de qué? De una intimidad con el Padre. Después de una oración importante. Después de escuchar cantos angelicales, casi los ángeles. Mi esposa hablando en otras lenguas. Y amaneces, hermano Ernesto, y abres el refri y no hay nada. Y cierras la puerta y levantas las manos y dices: gracias, Señor, por la bendición que me das. Porque sabes lo que Dios te ha dicho. Porque a través de la oración el Señor dice: yo te voy a proveer, yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, te voy a hacer buen líder, vas a ser un pastor. Pero créelo, hermano, a través del proceso, a través de lo que estás viviendo, créelo y te va a pasar. En este mundo tendremos aflicciones, pero es por un propósito. El enemigo no va a querer que te levantes. Pero ¿cómo lo vences? ¿Cómo lo venció Jesús? Él también oraba al Padre. ¿Y qué decía? También él sentía como miedo, también estaba preocupado, porque él sabía que iba a dar su vida. Él sí sabía cómo iba a ser golpeado y maltratado por ti y por mí. Pero ¿qué pasó después? No le importó, hasta los perdonó aún en la cruz. Porque vamos a tener situaciones difíciles económicas con tu esposa. A veces tu esposa no está contigo, a veces tu esposo no está contigo. Pero si tú sigues orando, Dios va a restaurar tu familia. Pero confía en lo que te dice. Llega un hermano, ora por ti y te dice: no te preocupes, voy a bendecir tu vida. Pero llegas a tu casa y quieres esa respuesta en ese momento. Llegas y ves lo mismo. Y otra vez el pastor dijo mentiras, o el profeta me dijo algo, a lo mejor ni sabe cómo estoy. No, el Señor te dijo, pero primero quiere que restaures tu vida para poder bendecir lo tuyo, para poder bendecir tu hogar, para poder bendecir toda la cena. Pero tienes que creer y tienes que estar primeramente en la iglesia, sirviendo a Dios. Mira, hermano, el Espíritu Santo me decía, yo veo iglesias, multitudes. El Espíritu Santo sabe
¿Cómo estás por dentro? ¿Sabes lo que estás pasando? Yo cuando venía a la iglesia, Fuego de Dios del pastor Rubén, el Señor me venía ministrando y me venía diciendo: tú ves a mi iglesia danzando. Tú ves a mi iglesia, Cristo vive, me nombran a mi hijo. Tú ves que me adoran, pero por dentro quisieran llorar y gritar, porque están pasando situaciones difíciles allá en su casa. Pero de ver hincarse a orar, están peleando por esa batalla que yo la llevé en la cruz del Calvario. Están peleando por esa batalla. Ay, si Dios quiere, Dios no me quiere. No, Dios sí quiere, pero quiere que también estés en oración. Él ya sabe tu vida, pero Él quiere que se lo digas en oración para poder trabajar en ti. Porque Él dice que sin oración no puede mover su mano. Tiene que ser todo a través de oración. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, hermano mío, hermana mía. Mira, hermanos, para poder ser líder no es fácil. Para llegar a un pastorado no es fácil. La carrera se termina cuando ya no estás aquí. Cuando ya Cristo dice: se acabó la carrera, hijo. Ahí es cuando se termina. Mientras no. Mientras que estés aquí es porque Dios le importas. Porque Dios quiere hacer algo por ti. Porque Dios quiere que trabajes en su obra. Porque Él sabe lo que va a hacer en tu vida. Pero tú a veces te entristeces de lo que está pasando. Cuando yo miraba la alacena vacía, decía: gracias, Señor. Y otras personas hasta después hasta pegar al refri, hermano, o enojarse y desesperarse. ¿No dijiste que me ibas a bendecir? Dios nunca miente. Dios siempre cumple sus promesas, hermano Néstor. Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros somos los que nos desviamos. Nosotros somos los que trabajamos con nuestras propias fuerzas. ¿Dónde están las rodillas? Dios te dio unas rodillas para alabarle, para glorificar su nombre, para pedir, darle un auxilio. ¿Cuál es el auxilio a Dios? Al Espíritu Santo. De rodillas. Ayúdame, Señor, ya no puedo. Ya no tengo a mi esposa, ayúdame. Ayúdame, porque Él es el que cambia los mentes y los corazones, pero a través de tu sacrificio en la oración, en ayuno. Nada viene fácil, hermano. Todo tiene que ser en oración. Tú tienes que mover la mano de Dios. Tú tienes que mover la mano de Dios. Mira, hermano, decían: ustedes son, yo los veo como pastores. A mi esposa y a mí nos decían: yo los veo como pastores. Van a hacer grandes cosas ustedes. Iban a mi casa, hermano, a veces no tenían ni dónde dormir, no sé, hermano. Pero Dios fue bendiciendo nuestro hogar. Dios fue bendiciendo nuestro hogar porque le fuiste creyendo. Le fuiste creyendo de lo que te dice. Porque si Dios te dice que te va a dar un auto, te va a dar una casa, te va a dar una bendición, te va a restaurar tu familia, te va a restaurar tu matrimonio, Dios lo va a hacer. Pero tienes que poner de tu parte. ¿Cómo tienes que poner de tu parte? En ayuno y oración. Ya no puedo, Señor, ayúdame. Empiezas a ayunar, tienes que sacrificar algo de ti para que Dios pueda caminar en tu vida, para poder Dios levantarte y poder ser un buen líder, un buen soldado. ¿Cuál es el arma más importante de un líder, un buen soldado? La Biblia, la palabra de Dios. Es la más importante en nuestras vidas. Es una espada de doble filo que cortante y penetra los corazones hasta los tuétanos de la hueso, hasta dentro de tus huesos. Él te restaura. Una palabra que tú digas a un perdido o un hijo alejado, Dios va a restaurar y Dios te va a recompensar y te va a bendecir. Porque muchas veces las iglesias están solas, hermano, porque fuiste líder de jóvenes, fuiste líder de damas. No sé qué fuiste tú, que estás ahí en casita o que me escuchas. A lo mejor hubo una situación difícil y te saliste, pero yo te digo que Cristo tiene algo para ti hermoso. Tiene algo muy importante para ti. Él te ama, tú eres una joya preciosa. Regresa a los pies de Cristo. Dile que ya no puedes más. Sigue llorando, porque yo sé que sigue llorando, sigue orando, cierra tu cuarto, grita a los cuatro vientos, pero a Él en secreto. Dile que ya no puedes, o vete al monte, vete a un lugar. Dile: ¿sabes, Señor? Perdóname, yo fui un líder en la iglesia. Yo fui un pastor, pero me alejé. O yo fui
un diácono, no sé, yo fui algo de la música, pero pasó esto y ahora estoy solo. Ayúdame, dile, y Él te va a levantar como me levantó a mí y como ha levantado a muchos de esta iglesia. Por eso las iglesias están vacías, por eso tenemos pastores que me escuchan. Hay que salir a campo, hay que hacer campañas, hay que ir a las colonias, a las calles, hay que ir a muchos lugares para proclamar y llevar el evangelio a los corazones del perdido. Hay mucho siervo, hay mucho hijo de Dios afuera del camino que desean de nuevo escuchar la voz de su pastor. Yo te digo, hermano, confía en Dios. Tú a veces me ves predicando aquí. Es que este pastor no ha sufrido. No, si ha pasado, yo te he dicho cuál es mi situación, cuál fue mi situación. Tú a veces me ves diciendo que yo te puedo animar, pero a veces Dios te tiene que llevar paso a paso. Ahorita tú me ves aquí, puedo gritar con alegría y gozo, pero tú no sabes lo que yo tengo en casa. Tú no sabes lo que yo estoy pasando y aún sigo aquí. A veces uno quisiera correr a los cuatro vientos, pero a veces lees la palabra y dices: esfuérzate y sé valiente, que yo he vencido al mundo. Y otra vez el Señor te vuelve a levantar. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba solo, cuando fueron y lo arrestaron? A todos los que le enseñó, a todos los que quiso ser líder, todos los discípulos que fueron, se apartaron y corrieron, cobardaron y dejaron solo al maestro. ¿Tú no crees cómo se sintió solo ahí en ese momento? Así cuando estás pasando por una situación difícil, así te sientes, que nadie está contigo, que nadie te abraza, que todos te pisotearon. Pero Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, consumado es, todo lo hizo por ti. Ahora levántate y ven a los pies del Maestro, que Dios tiene un propósito para ti. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios está contigo. No temas. A veces tenemos circunstancias difíciles que nos bruma, que nos duele en la vida, nos desespera. Sabemos no caminar, sabemos si caminamos de un lado a otro, pero Él te da una salida, como me la dio a mí. Para ser un buen líder tienes que soportar las cosas que vienen para poder después fluir, porque Dios lo que quiere es que tú seas un gran líder, pero tiene que pasar estas situaciones para cuando otras personas pasen esa situación, tú ya estás preparado y ya puedes darles un consejo espiritual. Aquellas personas, aquellos matrimonios que se quitaron y Dios los vuelve a unir, es para platicarles y darles palabra a aquel matrimonio que se quiso desunir. Pero tienes que sentirlo tú, tienes que sentir el momento para que tienes que sentir el suceso, para cuando tú llevas el mensaje, ya lo llevas por el corazón, no lo llevas con la boca, sino porque te dolió y lo viviste. Gloria. Dios no te va a dar algo así. Dios no te va a mandar a un lugar, no te va a mandar a un lugar que tú ya viviste, te va a mandar a un lugar donde tú ya estuviste, donde tú batallaste a crecer. Te va a mandar a ese lugar porque tú pudiste y te sacó. Ahora tú tienes que levantar con la palabra, con tu testimonio, a levantar a otros. Si tú fuiste drogadicto, predícale a un drogadicto. Si tú fuiste narcotraficante, predícale a un narcotraficante y dile cómo Dios te rescató. Si tu matrimonio se destrujo y luego después Dios lo volvió a restaurar, predícales a los que se están destruyendo. Dios te está preparando como prepara el soldado para ser un buen líder. Dios te está preparando a pesar del dolor, para cuando tú le prediques a la persona, te duela también y la puedas abrazar. No te preocupes, yo también pasé por eso. Yo también a veces no tenía de qué comer. Ahorita soy un pastor, pero no sabe las situaciones que pasé. Y aún que estoy pasando. ¿Por qué, hermanos? Porque sigue subiendo a niveles. Sigue siendo más rango. Como los capitanes, como los sargentos. Sigue subiendo más rango. Mientras más rango subes, es más el entrenamiento. Es más. Tienes que moverte más. Tienes que estar más en unión. Tienes que estar más en oración. Tienes que prepararte más. Gloria. Hay a veces que llegas tú, hermano, y ves las iglesias. Yo le digo al pastor Rubén, le digo: hermano, ¿qué está pasando? Le digo: se acabó el amor de Cristo.
Le digo, me decía el pastor, digo, pues es que no quieren trabajar, no hay liderazgo en la enseñanza. Que decían, hermano, en la enseñanza el pastor Rubén? Aleluya. Todos quieren buscar el talento, pero allá afuera. No lo quieren buscar aquí adentro, hermanos. No quieren ni agarrar una escoba, quieren ya, muchos a veces ya quieren estar acá arriba. Pero tienes que primero enseñarte a ser un buen soldado, un buen adorador de Dios. Aleluya. Así es. Aleluya. Estás pasando por una situación difícil en tu casa, pero no vienes aquí a la casa de Dios. Dios tiene el control en tu vida, pero tienes que ponerlo en primer lugar. Es que Dios no me quiere, no, Dios te ama, pero te está preparando. Dios te ama con todo el corazón, que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario. Como te ama a ti, me ama a mí. Por eso a veces no vienes a agarrar una escoba. Pero cuando Dios empieza otra vez a regresar tu matrimonio, la escasez se va, en tu casa hay alimento, hay de todo. A veces que sí vienes con ese gozo gritando aquí. Pero ¿por qué más veces anteriores no venías, juzgabas, gritabas, hacías hasta de todo, sabiendo que Dios te estaba probando para un alma que viniera? Tú llegas a la iglesia, llega esa alma destruida, y lo primero el que la va a recibir no es el pastor, sino la vas a recibir tú. ¿Por qué? Porque tú ya viviste esa situación. No te preocupes, Dios va a levantar tu matrimonio, pero no lo vas a decir por boca, sino de corazón, de sentimiento. Yo te digo que aunque estés pasando por un proceso, ven y agarra esa escoba. Ven, agarra ese trapeador. Abre la puerta antes que el pastor. Que Dios vea que aunque estés pasando la situación difícil, ahí tienes que estar. Porque Dios te está preparando, no te está preparando para cobarde, sino para hacerte fuerte y para hacerte un líder y un alfa. Y algo importante en la iglesia, y un soldado. ¿Cómo vas a poder dar un consejo si no has vivido la situación difícil? Tienes que pasar por una situación para poder, y Dios te saca de esa situación para poder, ¿qué? Para poder dar un buen consejo. Y que te duele y que salga de no la boca, sino del corazón. Para que esa persona lo entienda. Esa persona sabe, porque esa persona va a sentir cuando tú le hablas. Porque tú te vas a recordar dónde Dios te sacó. Le vas a platicar, hasta vas a estar llorando y lo vas a abrazar a él. Es cuando lo vas a conmover su corazón. Ese es un alfa, ese es un líder. A pesar de la tormenta, viene la calma. Pero ven a la iglesia. No te quedes en casa. Yo ya no puedo más. Sí, pero ora y vente a la casa de Dios. A que no tengas fuerzas, tú vente a danzar, tú vente. Muchas personas, dice el Señor, dice el Espíritu Santo, que muchos danzan con gozo y hasta pueden gritar, pero tienen una situación económica ahí en su hogar, o tienen un pleito familiar que aquí lo hacen bien y allá en su casa están mal. Pero el Señor aún les habla y los abraza, les da palabra y los esfuerza y los levanta, aún como vengas de tu casa. Porque hay un adversario que te está esperando afuera de la iglesia, o a veces adentro de la iglesia, o a veces afuera de tu casa. Hay un adversario que está en todo momento. Pero aún así Dios te levanta en la iglesia, te da palabra, te dice levántate, te voy a bendecir, te voy a dar, Él habla de mil maneras. Solamente tienes que esperar el momento que va a llegar. Por eso Él dice que para un día, ¿qué, hermanos? ¿Son qué? 1000 años. Porque muchos se arrepienten en ese momento, en un día, hermanos. ¿Cuántos se arrepienten y cuántos se van y se salen del camino? Por eso Dios siempre es paciente para ir, y grande misericordia. Por eso muchas veces nos esperamos. Dios ya dijo su promesa y lo va a hacer. Tú predica mi palabra, que yo me encargo de lo tuyo. Amén. Tú haz lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Tú no vienes, no te preocupes. Tú no vienes, no te preocupes. Porque de que va a venir, va a venir. Amén. Gloria. Yo tenía 19 años cuando el Señor me dijo, tú vas a ser un pastor. Yo ahorita tengo 44 años, hermano, y apenas tengo un año, casi 2 años de pastor. Me dijo desde que yo estaba en mi juventud, desde cuando yo tenía 19 años, me dijo que yo iba a ser un pastor. Yo le creí, todavía estaba, yo voy a ser un pastor, Señor. A mí me gustaba más estar adorando al Padre. A mí me gustaba más levantando las manos.
A mí me gustaba más estar ahí en intimidad con mi papá, en la iglesia, en la casa. A mí me gustaba servir. Cuando a mí me decía el pastor, Miguel, yo te quiero a las 10 de la noche para la iglesia. Y yo estaba ahí con mi familia, hermano. Yo no iba solo, llevaba a mi esposa y a mis hijos. Mis hijos se dormían y se quedaban en las bancas dormidos. Miguel, te quiero a las 7 de la mañana. Ese mismo día, otro día de la mañana, tenía que venir a pintar. Era una iglesia que se llamaba Alfa y Omega, estaba grandísima, ya no está. Pero ¿por qué, hermano? Porque tienes que enseñarte primero a ser un buen líder, tienes que hacer caso a los pastores. Aleluya. Tienes que estar porque Dios los puso a ellos. Para poder ser un líder no debes de fijarte en nadie. No, este pastor no sé por qué puso a ese. Lo puso porque está trabajando, porque está viniendo a la iglesia. A lo mejor tú puedes ser uno que ora bien aquí, pero en tu casa a lo mejor no oras. Y vienes aquí como que no, yo no quiero hacer nada porque soy un adorador. No, acuérdate que Dios, ¿a quién limpió los pies? Jesús, a los apóstoles, a Pedro. Porque tú tienes que ser primero, para ser un líder, tienes que ser primero, ser humilde en tu corazón. Pase lo que pase, tienes que ser humilde en tu vida. Fíjate, yo estaba bien contento sin ser un pastor, ni yo, mi esposa, yo. Porque sabíamos la responsabilidad que se iba a hacer. Era una responsabilidad muy fuerte para estar ahí con las ovejas. Pero por eso no entendíamos lo que estábamos pasando en nuestro hogar. Aún con la oración, aún con el ayuno no había de comer a veces. Sí, aleluya. Yo te voy a platicar, mi esposa, y no me lo vas a creer, pero aquí está Dios conmigo. En los 9 meses del embarazo nunca fue al hospital. Y cuando fui al hospital yo tenía miedo porque yo pensaba que me iban a regresar, porque ni un chequeo, porque en ese momento no había ni qué comer. La bendición venía de mi suegra, la bendición venía de mi familia, pero yo le ponía en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando mi esposa se iba a aliviar, a ella le dijeron, no sé por qué usted está bien, señora, porque no tenemos ni una cita suya aquí, porque yo ni seguro tenía, hermanos. Pero ahí estábamos en el pie del Señor. Ahí estábamos a la oración. Aún mi esposa no podía hincarse, pero ahí costaba, a veces ahí costada, hablaba en otras lenguas, porque era necesario aún pasar con el proceso. Aún así, sin pastillas tomaba. Las pastillas a veces las tenían que dar a ella. La de, no sé, esas del calcio del niño. Ahí, es un testimonio vivo. No porque no tengo a mi hijo aquí, sino, pero ahí está, pero el Señor, porque le estaba creyendo, hermanos. Porque había un propósito con el Señor. Hay un propósito con Dios aquí, en la tierra. Para cuando una persona viniera con una situación difícil de una situación de que yo no tengo dinero, mi esposa está embarazada, mi esposa, mira, habla con ella. Tú viviste eso, mi amor. Tú viviste eso, dile que se puede. Y viene otro varón, ¿sabes qué? Yo me pongo a orar, pero no hay alimento. No te preocupes, porque Dios te va a hacer un líder. Aguántate, Dios te va a levantar. Tú sigue viniendo a la iglesia, tú sigue barriendo, tú sigue ayudándome. Cuando yo te diga, tú ven. Cuando yo te diga, tú ven, pero no lo hagas por mí, porque yo te digo, hazlo por Dios, para que lo hagas bien. No lo hagas por compromiso del pastor. No quieras quedar bien con el pastor. Quede ver con el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo. Quede bien con Él. Con Él quede bien. No quedes bien. No quedes bien con el pastor, porque el pastor es un hombre. El pastor es un siervo de Dios. Quede bien con Él, porque Él va a hacer algo en tu vida. Él va a hacer algo en tu vida, como lo hizo conmigo, como lo hizo con cada uno de ustedes, o muchos pastores que también pasaron por esa situación. Pero es por algo. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora estás trabajando en la obra de Dios, pero pasaste por esa situación. ¿Para qué? Para que puedas levantar a otras almas, para que puedas levantar a otras personas, para que cuando vayas a los hospitales, cuando vayas a un lugar, recuérdales que Dios hizo algo por ti. Ese es un gran líder. Un líder es primero ser líder en la iglesia. Es primero obedecer a nuestros pastores. Es primero estar en oración, estar en ayuno. Son los primeros, pasando lo que pases, son los primeros que deben de estar en la iglesia y enfrente de la iglesia, ayudando a la iglesia. Hay mucho trabajo en la iglesia. Hay muchos que quieren ser líderes, pero no están aquí. Gloria. Desean ser líderes, pero no están aquí.
No quieren trabajar sobre corriente, quieren todo fácil, quieren que todo se lo den en las manos. Así no es. Tienes que trabajar para tu bendición. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, poderoso de Israel. Gracias, Señor, por esta bonita palabra. Ahora yo te digo, hermano. Ahora yo te digo, hermano mío, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios está contigo. Tú eres un líder. No, recuérdalo. Pase lo que estés pasando. Obedece a tus pastores. Obedece. Obedece a Cristo, obedece a Dios y verás la gloria de Él. Gloria, aleluya. Obedece al Padre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. No di el saludo. Gloria a Dios, porque me fui directo a la palabra. ¿Por qué me fui directo a la palabra? Porque el Espíritu Santo decía. Yo me guío a través del Espíritu Santo, no del hombre. Amén. Muchas veces pues hay que presentarse, pero yo me fui directo a la palabra de Dios. Amén, ahorita aleluya. yo, antes de hacer una oración, hermanos, yo me presento. Yo soy el pastor Miguel Sandoval, de Casa de Oración Neptali, a la iglesia en Suazua, allá en Valle Santa Elena. Gloria a Dios. Y qué bonito el Señor, hermanos. Qué bonito el Señor cuando Él nos enseña para ser un buen líder, hermanos. Ahí está en la dirección, hermanos, por si gustan ir, es la calle Tulúa 101A F, en el sector San Jorge, en Valle Santa Elena. Si alguien me está escuchando allá de qué lado, ahí en las redes sociales, o ustedes, perdón, si me están escuchando en la radio también. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Los invito, hermanos, a gozarnos también aquí en Fuego de Dios, hermano. Gloria a Dios. Así es. ¿Cómo está la colonia? Joyas del Pedregal. Joyas del Pedregal. Calle Perla 278. Calle Perla 278. 278. Aquí los esperamos, hermanos. Aquí Apodaca, Nuevo León. tenemos servicio en Apodaca, Nuevo León. Una oración. Estás pasando por una situación difícil, dices que ya no puedes. Aquí te esperamos. Ven, te esperamos los domingos a las 11:30 de la mañana y el martes 7:30. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Ven, ven, hermano. Ven, hermano. Ven, mujer. Ven, hombre, que estás pasando por algo. Ven y vas a ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le doy el lugar al hermano, al pastor. Gloria a Dios. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios.